Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano desde Costa Rica. Esta tarde nos complace muchísimo unirnos al abrazo argentino y latinoamericano, a Kairos, a Costurero de la Memoria, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a Paz y Silencio, y a este grupo de instituciones y de personas que están trabajando en pro de los derechos humanos. Para esta institución realmente es un tema de trascendencia en el cual hemos venido realizando actividades por la importancia que reviste en cada uno de nuestros países. Y bueno, es un gusto realmente hermandar a nuestros países a través de actividades como estas. Muchísimas gracias a los ponentes, a la doctora Rosa María Cusmay, a la psicóloga Claudia Victoria Girón Ortiz, a la psicóloga Ana Jimena Guerrero y a la magíster en Derechos Humanos Evangelina Suárez, y por supuesto un gran agradecimiento a la escritora, artista y gran amiga de la Biblioteca Nacional, Marianela, que realmente fue la persona con la cual, a través de la cual conocimos de Marianela Sáenz esta importante labor que ustedes están realizando. Definitivamente es muy, muy importante compartir todos estos esfuerzos que se realizan y todas este compromiso de expertos, de actividades multidisciplinarias con todos nuestros países. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias a Cristian Arce de la Biblioteca Nacional que nos está apoyando y por supuesto a todas las personas que están siguiendo la transmisión por los Facebook de las instituciones participantes, pero también a las personas que posteriormente vean el video de la actividad que va a permanecer en los Facebook, e invitamos a compartirlo, a hacer grande todos estos esfuerzos en pro de los derechos humanos. Muchísimas gracias y un abrazo a todos los países hermanos que están participando. Buenas tardes. Voy a explicar un poco y presentar las compañeras que hoy nos colaboran un poco con esta hermosa ponencia sobre el tema que nos convoca. Cuidémonos la vida, cuidemos la vida juntos, un desafío contra la deshumanización. Yo soy Francesca Senesi. Acá estamos como en alguna forma un grupo informal de voluntariado constituido por profesionales del área médica, artistas, sabedores, académicos, que busca reflexionar sobre el nuevo paradigma en salud y bienestar, enfocando su atención sobre el cuidado de la vida y una bioética planetaria, como bien propone la Carta de la Tierra, que tiene su secretaría en la Universidad por la Paz de la ONU, ubicada específicamente en Costa Rica. Entonces somos muy, muy agradecidos por estar acá y agradecidas en este espacio tan hermoso que nos ofrece la biblioteca. El grupo, que se llama Saludarte, tiene 4 subgrupos de trabajo. Un primero más vinculado al tema propiamente médico, un segundo que se enfoca un poco sobre el tema de derechos, esto es el caso. Entonces, las compañeras son parte integrante de este segundo grupo. Un tercero que se ocupa del tema de sabiduría, más que todo de los mayores, entendido como abuelos, abuelas y culturas ancestrales, para que los jóvenes y las jóvenes generaciones puedan tener esta sabiduría. Un cuarto que se ocupa un poco del tema alimento, alimentarse. Este nuevo paradigma, siendo un paradigma integral y holístico,
considera el arte y la creatividad una herramienta fundamental. Por eso es transversal a todos los 4 grupos. Tenemos muchos aliados, en este caso, con nosotros, porque también las integrantes del grupo son personas académicas con una trayectoria inmensa también, como personas activistas, entonces son integrantes también de otros grupos. Tenemos, de hecho, Abrazo Latinoamericano, tenemos Costurero de la Memoria, directamente también el grupo específico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, y tenemos también Paz de Silencio, que estoy liderando. Es también un espacio informal que busca camino hacia la paz, empezando desde adentro. Entonces, ¿cómo van las compañeras a hablar sobre el tema que hoy nos convoca? Las compañeras, empezando por Ana Jimena Guerrero, una psicóloga política colombiana, se va a ocupar un poco del tema de la dignidad. Va a seguir la compañera Evangelina Suárez, magíster en Derechos Humanos y miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, que va a hablar un poco de lo que son las luchas incómodas para tutelar esta dignidad. Después sigue la compañera Rosa María Cusmay, que es doctora en psicología, coordinadora del equipo interdisciplinario Red Solidaridad Psicológica y Social Abrazo Argentino Latinoamericano, ocupándose un poco de memoria colectiva, cómo estas luchas, estos valores de dignidad pueden también transmitirse a las jóvenes generaciones. Y va a concluir la compañera Claudia Victoria Girón Ortiz, psicóloga, magíster también en Derechos Humanos y coordinadora del Costurero Kilómetros de Vida en Memoria, que nos va a hablar un poco de indignación como parte fundamental también de la acción que podemos nosotros y nosotras tomar para cuidar la vida conjuntamente para este desafío contra la deshumanización. Entonces voy a dejar de una la palabra a la compañera Ana Jimena Guerrero para que empiece con su ponencia sobre dignidad. Mil gracias, Ana Jimena. Asesinaron a nuestros hijos en las marchas pacíficas. Esta tiranía desató la rabia. La pulsión de un yo individual se volvió un yo colectivo que se tomó las calles caminando en un solo cuerpo. El serpenteante gritaba: no más, no más. Los violentos no pasarán, no más. Este grito de basta ya es el comienzo de la lucha por la libertad. He aquí y ahora el cuerpo lleno de dignidad. El momento llegó de levantar la cabeza, de volver a ser, de pertenecer a un mundo común, distinto a un mundo global. En este camino de gritos, de bailes, de cantos, de ellos, de los jóvenes, antes ausentes, ahora presentes, está activa la ciencia humana de la salud mental, la psicología, la ciencia social del quién, la del por qué y del para qué. Se toma la psicología de la mano de la polis, la política de la mano de todos, unidos, para dar espacio a la sensatez, para empezar a repararnos. Ubuntu, soy porque somos. Este es el comienzo de la reconstrucción, que significa pararnos en un punto de reflexión ético, no solamente para la expresión de las emociones, con ellas, con la rabia, con la esperanza, con los vínculos que forman redes, se abre la gran puerta para transitar hacia los pensamientos, así lograr reconocer las ideologías, las dos opuestas, la de la muerte y la de la vida. Ante la batalla contra la deshumanización, pensemos en la reconstrucción. Tenemos que defender la vida. América Latina enfrenta encrucijadas sociales, políticas, económicas y culturales. Nuestras tierras, plantas, árboles han sido arrasados. La rica naturaleza se derrumba. Tenemos una gran responsabilidad que comienza en el seno de las relaciones familiares.
con el recíproco respeto entre la pareja, el reconocimiento de la subjetividad de la autonomía de cada hijo, de cada persona, y el cuidado del medio ambiente que nos alimenta. Que todos y todas podamos identificar los abusos de poder. Dentro del contexto social, pensemos en el prójimo, el conocido, el desconocido, el compatriota, el migrante, ante situaciones de violencias, ya sea en grupos que comparten la misma problemática, como la experiencia argentina de madres y abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Hijos y Hijas, los familiares de los desaparecidos, son asociaciones de derechos humanos que efectúan las denuncias para todo el contexto social. Pero esas denuncias dan visibilidad a los hechos aberrantes e inhumanos que aún vivimos. Pero, ¿qué ocurre con los medios que la comunican? El poeta uruguayo Galeano llama medios de presión a los medios de comunicación. Existe una manipulación cognitiva, hay tensiones que generan las informaciones, se organizan para otorgar el miedo a las poblaciones y frenar sus luchas, negarlas, evitar la búsqueda de justicia y borrar la historia. Pero lo que se borró hay que recuperarlo. La historia de las causas de lesa humanidad, con los lugares, los protagonistas, los nombres, trayectorias de las víctimas, para dignificarlas contra los que intentan ocultarlas. Es decir, los que quieren hacernos desaparecer. Estoy tratando de reflexionar con ustedes esta noche y agradeciendo por esta participación. Represento Abrazo Latinoamericano y el tema que nos proponemos indudablemente nos permite reflexionar sobre la importancia de la memoria colectiva, que va en analogía con otro concepto importante como es el trauma colectivo. Tenemos que considerar que entendemos como trauma colectivo una ruptura en el tejido social, es decir, la irrupción de un evento que interrumpe todas las posibilidades de una práctica sana en el recordar. Y justamente recordar horrores es la tarea humana más compleja, podemos decir. Y de esto se trata, de poder transmitir en las generaciones en una modalidad que pueda ser efectivamente coherente con los hechos vividos y que pueda recuperar la verdad histórica de lo que ha acontecido. Es decir, que hablamos de la importancia de curar en este sentido, ¿no? A propósito del tema que nos une de cuidar la vida, yo hablaría de curar la importancia de la transmisión generacional y de la memoria, justamente porque esto es uno de los objetivos fundamentales del plan genocida, y es el de interrumpir la comunicación en las generaciones, aislar la generación golpeada y impedir que los eventos de ruptura del tejido social sean justamente transmitidos. Ahora a nosotros nos interesa decir que curar esta memoria significa contrarrestar los efectos de la fragmentariedad, de la discontinuidad y de la dislocación de los sujetos, que necesariamente por la gravedad de los eventos traumáticos colectivos adviene en la transmisión de cuánto se ha vivido. Y en este sentido es importante investigar los fenómenos y incentivar la creación de archivos de la memoria que permiten una reconstrucción histórica que va contra la fragmentariedad, contra la discontinuidad.
En este sentido, hablando de la importancia de la transmisión transgeneracional, queremos considerar para América Latina dos fenómenos importantes que hacen parte de la segunda generación, ¿verdad? Del genocidio, del golpe militar argentino. Y hablamos de la importancia del trabajo de la posmemoria producido por los hijos y las hijas de los desaparecidos. Este es un modelo y un ejemplo de transmisión activa y creativa de la memoria, no solo porque representa una reivindicación colectiva, sino porque transmite en la práctica y en los textos actividad desde el punto de vista artístico, literario, cinematográfico, musical, transmite la esencia de lo que ha podido recuperar como transmisión de la memoria de los padres. Y en este sentido también me interesa recuperar la importancia de otro grupo de trabajo, o que son los hijos, las historias de los hijos de familiares genocidas, es decir, las historias desobedientes. Este colectivo también de hijos y familiares que ha roto con el vínculo de los familiares genocidas, también es un importantísimo ejemplo de posmemoria en América Latina. Fundamentalmente hemos logrado y estamos trabajando en el plan colectiva, a través de la memoria de la verdad y de la justicia, con la continuidad de los procesos. Pero también decimos que es importantísimo que la posmemoria deja resultados concretos en la reconstrucción de la historia. Y estos son resultados políticos, éticos y humanos. Gracias. Hola, no sé si me oyen. ¿Me Sí, escuchan? Hola. sí, podemos Claudia. escucharte, ¿sí? Ah, qué Pero bueno. no te vemos, Claudia. Me ha dañado el micrófono, me tocó salirme. ¿Cómo están? Y ahora sí. Bueno, siguiendo el hilo de la memoria, de lo que han hablado mis compañeras, pues vamos a hablar de indignación precisamente viendo el tema de lo que deja la memoria, de lo que deja la memoria en las generaciones de ahora, porque parte de la dificultad que tenemos a veces entre generaciones, que hemos vivido distintos momentos de violencia o en distintos contextos hemos sufrido de violencias que cambian, que mutan, que se superponen. De alguna manera ahora vemos que hay más memorias superpuestas en términos de las luchas de las que había antes, porque ha habido generaciones que se han sumado, y la indignación precisamente tiene que ver con esas luchas para recuperar la dignidad, para recuperar la voz, para recuperar el sentido de una memoria que no es simplemente constatar el horror de lo que ha pasado, de lo que nos ha atravesado y nos ha marcado, sino también de cómo esas marcas dan cuenta pues, de precisamente la necesidad de que cambie la situación para que no se repita. No es constatar el error, sino ver cómo nosotros elaboramos la memoria y no pensamos que es algo quieto, estático, de algunos hechos, sino ver cómo se hila esa memoria y esas luchas por la dignidad que dieron lugar al movimiento social de derechos humanos en América Latina, que nos inspiraron mucho en Colombia, por ejemplo, pues las luchas en Chile y en Argentina, los hijos e hijas,
las madres de la Plaza de Mayo para hacer en Colombia, por ejemplo, la organización Hijos e Hijas por la Memoria contra la Impunidad, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En Colombia esta lucha contra por la indignación, desde la indignación y por la dignidad empezó en los años 80 con las FAES, la primera organización de derechos humanos que es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y las FAES era algo inconcebible porque en Colombia había una negación absoluta de que eso existía, de que la desaparición forzada era un crimen sistemático, porque aquí no había dictadura supuestamente, pero desde los finales de los años 70 aquí empezó a haber desaparición forzada y tortura de manera sistemática, al igual que en las dictaduras del Cono Sur. Entonces nuestras peleas por la dignidad se han ido articulando a las luchas sociales por los derechos de las mujeres, de los niños, de las diversidades sexuales. Esta, por ejemplo, es una imagen de un trabajo que hicimos el 8 de marzo del 2021, porque los feminicidios durante la época de la pandemia en todo el mundo fueron impresionantes, al igual que la violencia intrafamiliar. Entonces nosotros vimos esas luchas sociales en la calle, de las que hablaba Ana Jimena al principio, con la primera línea, las madres y los hijos de la primera línea, los padres, las madres y los hijos de la primera línea, peleando frente al hambre, frente a las condiciones indignas, por una reforma tributaria que pusieron donde la gente ya estaba reventada sin empleo y salió gente vieja que llevaba luchando muchas cicatrices en el cuerpo al lado de sus hijos y hubo pues unas disputas un poco generacionales porque muchos jóvenes piensan en este contexto y en muchos pues que los viejos, por culpa de los viejos fue que las cosas llegaron al punto pues de la indignidad en Colombia. Y por eso pues nosotros dijimos, no, ustedes tienen que entender cómo se hilan, porque no son memorias, digamos, del pasado, sino de lo que ha seguido pasando, las luchas sociales donde todos tenemos una cabida y una voz, y hay que articular todas esas luchas por la dignidad de las mujeres, las diversidades sexuales, porque digamos la limpieza social y la práctica de exclusión y vulneración de los derechos pues se ve en los ámbitos públicos y privados. Entonces para nosotros en el Costurero ha sido súper importante el tema de construir territorios comunes, el tema de poder hablar de las luchas de las mujeres, pero no digamos aparte de las luchas de los hombres, sino ver cómo se tejen esos patrones del patriarcado, esos patrones del feudalismo, de la tenencia de la tierra, de la negación de las raíces multiétnicas y culturales de nuestro continente, y también esas brechas que a veces hay entre unas generaciones y otras en un país tan fragmentado, donde hay ricos, un pequeño grupo de ricos, y un inmenso número de clase pobre, cada vez, de clase media cada vez más empobrecida, y de clases pobres y despojadas de sus tierras, de su dignidad. Y por eso en esa medida la rabia digna, que ha sido pues una de las banderas del trabajo, es pues que podemos tener rabia para hablar de indignación. Eso es distinto al odio. Muchas veces las élites se escudan en que las personas que luchan por los derechos están fomentando el odio y la polarización, pero ellos no asumen que son luchas dignas y que son legitimadas en la medida en que más gente se sume y diga, bueno, nosotros tenemos razones para tener rabia digna. Eso no quiere decir que queramos destruir, queremos construir, pero para eso tiene que haber nuevas bases de justicia donde la verdad sirva para transformar, para sanar, no solo para constatar el horror y para que la gente empiece pues a pensar que la desesperanza es simplemente el símbolo de que las cosas no se pueden cambiar porque es una fatalidad sin sentido. El hecho de que la gente se tenga que defender con escudos, con chalecos antibalas, con esquemas de seguridad, con escoltas armados, porque no hay derechos, porque no tenemos derecho a la lucha por la dignidad, nos lleva a sumar la alegría también de vivir, la cultura, el arte, como esfuerzos, digamos, para hablar de la vida digna que soñamos en este país y en este continente. La memoria es para pensar el porvenir, y por eso nosotros hemos construido pues varios, una especie de cancionero desde el Costurero de la Memoria, donde las canciones que jugaban nuestras abuelas y nuestras mamás y nosotras, nuestras hijas las cantan con nuevas músicas, con tambores, nuestras hijas e hijos, para hablar de vivir sabroso, es un poco el lema que estamos en este momento posicionando, con la nueva vicepresidenta, que es una mujer afro que representa las luchas de los excluidos, de los nadies de los que hablaba Eduardo Galeano. Y no son solo los afros, sino también los pueblos indígenas en el país donde hay más lenguas vivas en este momento, que es Colombia. Un país bastante fragmentado, donde poca gente sabe hablar Nasayuhue, hablar Guayunaiki, hablar Inga, hablar Kamsha,
que son una cantidad de lenguas que son parte de nuestro acervo y de nuestra riqueza si entendemos en esos legados la posibilidad de pensar la existencia y la reexistencia como una posibilidad de dignificar la vida, donde todos quepamos desde una mirada multicolor que resista la posibilidad de tener conflictos sin romperlos. Por eso la metáfora de tejer a través del costurero, que es costura, bordado, es expresar, pero también, digamos, hacer la metáfora de un tejido social que tiene que retejerse con nuevas maneras de relacionarnos y de nombrarnos los unos a los otros y de dialogar. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias por tu intervención para volvernos un poco a ser más humanos, involucrándonos a todos, a todas con esta indignación. Ahorita, como para profundizar un poco, entrar un poco en el silencio también, en el alma, pido el favor a Marianela, la amiga que nos ayudó también con este contacto hermoso con la Biblioteca Nacional de Costa Rica, este espacio tan hermoso que nos ofreció la posibilidad de compartir con ustedes. Si puede leernos unos poemas. Ella es gestora cultural, se ocupa de turismo, es poeta, escritora, se enfoca muchísimo sobre el tema de lo femenino y nos ayuda también a despertar un poco este cuidado de la vida para salir de este clima también que nos deshumaniza. Mil gracias, Marianela. Buenas tardes, muchas gracias compañeras, compañeros. Bienvenidos a Costa Rica a través de esta importante ventana cultural y educativa que es la Benemérita Biblioteca Nacional Manuel Obregón Lizano. Muchísimas gracias a doña Laura Rodríguez, a Cristian, que son las personas que en este momento como directora y como apoyo técnico apoyan esta iniciativa. Para mí es muy importante y crucial en estos tiempos compartir todo este conocimiento, todos estos saberes que se están desarrollando en diferentes países a través de los compañeros y que sirven para hermanarnos, para afianzarnos como ese pueblo latinoamericano que somos. Es importantísimo que compartamos todos estos trabajos que se están haciendo. También es parte de fortalecer esa esperanza en el camino. Muchos pueblos que van adelante que otros y es desde ese conocimiento que nosotros necesitamos muchas veces empoderarnos y seguir. La memoria como latinoamericanos es muy importante, nos une en muchos aspectos y creo que es vital que haya hoy esa presencia, así que les agradezco muchísimo a los compañeros por compartir su ponencia que me parece tan importante. Y bueno, como en este caso, como poeta, quiero dar voz a un poema de uno de los escritores costarricenses más reconocidos casualmente por, creo yo, por ese sentido humanista, por ese sentido global de pertenencia del ser humano, de la tierra, del habitante que somos todos de este planeta, que es nuestro poeta Jorge de Bravo. Y quiero dar inicio con un poema suyo que dice: yo no sabría decirte, hermano. Yo no sabría decirte por qué amo a todos los niños muertos, a todos los ancianos, a todos los enfermos. Puede ser que mi alma sea tan blanda que me la curve el viento. Puede ser que yo escuche la soledad de los que están muriendo. Yo amo simplemente, hermana mía, como si amar fuera mi oficio eterno. En este mismo instante yo te amo, amo tu voz, tu amor, tu pelo, y sin embargo no sabría decirte por qué llevo tu rostro calado hasta los huesos. Yo simplemente, hermana mía, amo como si amar fuera mi oficio eterno. Y quise leer este poema por eso, por esa hermandad tan necesaria, por esa memoria que nos une y por todos estos temas que estamos tratando en esta charla conversatorio de hoy. De mi autoría, para terminar mi participación y usando esta herramienta que ha sido para mi vida, para cuidar mi memoria, para cuidar quién soy, que quiero compartir, la importancia que tiene para mí como escritora la palabra. Cerrando con este poema que se titula así: Palabra. Palabra puente, palabra multiplicándose, palabra brotando, palabra luz, palabra borrando diferencias. La palabra que sale de mí, que vuela desde mis manos abiertas, salpicando con sus múltiples posibilidades a todos mis hermanos, habitantes de esta burbuja azul y perfecta suspendida en el universo. Palabra, solo palabra, palabra fe, palabra espiritual, palabra unión, palabra fuerza,
palabra transformadora que nos eleva y nos redime, palabra brillante y esférica, palabra con los colores del arco iris para que puedan jugar con ella todos los niños, palabra vida, palabra esperanza, palabra risa, palabra importancia, palabra que vuelve a mí, ave diminuta que llena mi pecho en un suspiro con su aroma a promesa. Palabra que es la que nos convoca hoy, palabra sobre la dignidad, sobre los derechos, sobre la memoria, palabra que nos une. Así que encantada de recibirlos acá y muchísimas gracias por propiciar estos espacios. Un abrazo desde Costa Rica. Marianela, mil gracias. Como siempre, tu poesía no solo levanta el ánimo, también nos hace entrar en el corazón del ser, de los seres, de la vida, del cuidado que estamos intentando de hacer a todos los seres, empezando también desde nosotras y nosotros. La compañera aportaron, queríamos dejar ahorita un espacio al público, si la directora también quiere decir algo, y las compañeras han tenido que hablar muy sintéticamente para dar la posibilidad al público de hacer intervenciones, preguntas, si alguien quiere agregar algo, acá está el espacio. Si quedamos un poco en silencio también, sería como súper perfecto, porque también da para meditar un poco, y si alguien más quiere aportar o preguntar, acá estamos para escuchar. Bueno, yo desde la Biblioteca Nacional de Costa Rica realmente aplaudo este esfuerzo que están realizando, este esfuerzo multipaís, y me parece muy, muy importante el trabajar por los derechos humanos, pero también por esa memoria colectiva, por esa memoria participativa, y definitivamente es muy, muy importante que las nuevas generaciones conozcan lo que ha sido la historia de nuestros países con el fin, como lo decía usted, no de destruir, sino de construir. Y yo siempre digo, en el caso de la Biblioteca Nacional, que guarda esa memoria, esa historia de Costa Rica, de no repetir errores, de más bien utilizar esas memorias como inspiración para replicar grandes logros y de no repetir. Entonces, el construir esta memoria, el hacerla participativa y difundirla, realmente me parece un esfuerzo muy, muy importante, y aplaudo este trabajo que están haciendo. Directora Laura, usted también es parte de este equipo, este grupo, para darnos este hermoso espacio, y pediría el favor ahorita a Ana Jimena, que también es escritora, no solo psicóloga política, de compartir un poco el perfume de estas mujeres que están trabajando conjuntamente para lograr una memoria del futuro, no solo del pasado. Ana Jimena, a ti la palabra para compartir tu hermoso trabajo sobre el perfume de la mujer. Mil gracias. Gracias, Francesca, por tu cariño y tu confianza, y a Marianela por su invitación, y a todas las amigas de este grupo. El perfume del aroma del campo en las mañanas se difunde entre el olor fuerte del humo de la leña que cruje incandescente mientras calienta el agua para el café. Se escuchan las risas de los niños que van pasando por el camino pedregoso rumbo a su escuela en lejanas montañas. Sensaciones de vida que penetran por todos los sentidos, armonizados por la música del murmullo calmo del río que trae la esencia nuestra, el agua, pero también recoge el color rojo de los desechos de la guerra que nos devora incesante. Las mujeres casi siempre salvan la vida, los hombres casi siempre la pierden. En estos mundos rurales de invasiones eternas, ellas quedan viudas. Son las mayores, entonces, las abuelas, las cuidadoras de los nietos,
mientras las madres se van a las ciudades a buscar cómo producir dinero para reemplazar la mano del esposo ausente. El perfume ya no es deliciosamente natural. En las calles de asfalto, saturadas por el humo denso del combustible que acelera el ritmo de la vida, el perfume, entonces, se vuelve artificial. Ya no pasan los ríos con su arrullo. En la ciudad se pasan los días esperando las quincenas. Se van los años. Los hijos cumplen deseos de Navidad. Al fin, la bicicleta. Al fin, la nevera. Al fin, el enchape para la cocina. Y se fue el tiempo. Se fue la vida de la familia. El aroma de mujer queda muy escondido en un recuerdo del amor cuando eran tan jóvenes y huían de las miradas de los adultos a los rincones lejanos del pueblo para amarse. El perfume de mujer, la esencia de un pasado que queda en la memoria, queda en la piel. El rescoldo del calor que no se quiere apagar, que quiere volver a ser dulce aroma. La esencia femenina es una carga nunca liviana, nunca suelta, siempre en la labor de cuidar, de criar, de dar certeza al destino de los que vienen. El perfume nunca se va. No hay agua de ningún amenazante río que pueda quitar la vital razón de ser mujer. Siempre daremos vida y seremos fuerza para la vida. No solamente al parir hijos, sino también al crear los hilos desde las profundas raíces para no dejarnos perder mientras vamos hacia otros lejanos parajes, tejiendo el mundo tan roto, tan desprovisto de los aromas del amor. Ana Jimena, mil gracias. Yo sabía que con tu arte también, combinada con Marianela, que nos colaboró con su hermosa poesía, se podía obviamente llegar a una profundidad de entender qué significa el humano. Somos humanos, el cuidado de la vida. Este tejer también preguntaría un poco a Claudia de compartirnos también como artista, actriz, lo que hiciste con Victus, por favor, en el Festival de Teatro de Bogotá, invitadas también al Teatro Colón, el teatro más simbólico de Colombia, para representar la vida con esta obra. Por favor, Claudia, ¿nos puede contar un poco? Pues sí, gracias a las dos poetisas hoy, que eso me hacía mucha falta. Estoy con la gripa y una fiebre otra vez, que creo que no va a ser COVID porque mi mamá ya le hicieron la prueba y ella no tenía COVID, ella me prendió la gripa, pero me toca cuidarme porque estaba sin voz. Entonces, bueno, esa posibilidad de escuchar esa riqueza ayuda a conectarse pues con ese sentido de lo esencial, de lo invisible, que es como donde se libran las luchas en el cuerpo, que es el territorio, digamos, que tenemos, en esos aromas que son pues como de lo pequeño, de lo invisible, de lo que nadie mira. Y cuando uno hace una puesta en escena, como la que hicimos nosotros acá en Colombia, que se llama Victus, que quiere decir víctimas victoriosas, uno tiene que pasar por ese lugar. Digamos, nosotros fuimos convocadas varias personas a hablar de lo que ha pasado en Colombia. Eso empezó en el 2016, cuando estábamos en pleno auge del acuerdo de paz, todo el mundo tenía una esperanza inmensa y el grupo se abrió con una dramaturga que tiene mucha experiencia en trabajar con personas pues víctimas de diferentes sectores. Sobre todo ella le ha dado lugar al trabajo de género, de mujeres y de empoderamiento femenino. Pero en este caso pues como dice Ana en su poema, donde los hombres son asesinados en su mayoría, en las víctimas en Colombia la mayoría son hombres desaparecidos y asesinados. También hay muchas mujeres, pero la mayoría son hombres. Entonces muchas de las víctimas son madres, cabeza de familia, viudas con hijos. Bueno, hay una cantidad de mujeres en este país y en este continente
que representan eso que es la migración de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, y cuando nos invitan a hacer a nosotros ese ejercicio narrativo de tejer un territorio común para que la gente en Colombia empiece a entender que no es un problema de víctimas y victimarios, porque convocan a ex paramilitares, ex militares y policías, muchos de ellos han perdido sus brazos, sus piernas, convocan también ex guerrilleros de las FARC y el ELN, y convocan civiles que fueron víctimas de todas las acciones de los diferentes grupos. A mí en el principio me han invitado como psicóloga a ser parte de un grupo de psicólogos que va a liderar ese laboratorio, porque es la primera vez que se van a unir gente de todos estos grupos para hacer un tejido amoroso en medio de muchas diferencias y muchas dificultades, porque eran grupos que nunca se habían sentado juntos a conversar. Pero entonces yo termino decidiendo salirme del grupo de los psicólogos, porque ninguna de las personas que empezaron a ser seleccionadas hablaba del tema del exilio, y el tema del exilio en Colombia es brutal. Yo estuve unos años en Francia con mi ex esposo, porque nos iban a matar por defender los derechos, por visibilizar el genocidio de la Unión Patriótica, que era un partido que sistemáticamente fue exterminado, empezando por, bueno, el papá de mi ex esposo, mi suegro, fue el último senador de ese partido, y bueno, yo estuve en el exilio unos años y conocí el mundo de los exiliados colombianos en Europa, también los chilenos, los argentinos, los latinoamericanos, pero bueno, el tema del colombiano exiliado, con todas esas capas de violencias que nunca han parado, era muy doloroso, porque había como una guerra entre los exiliados que estábamos afuera, porque cada uno defendía una verdad, una versión. Entonces cuando yo dije, yo quiero en esta obra de teatro hablar de qué significa ser exiliado, y que no se hable del tema en Colombia, porque no se hablaba del tema hasta que en ese momento nosotros dijimos a la Comisión de la Verdad, ustedes tienen que incluir el tema de los exiliados y las voces de los exiliados. Entonces la obra empezó a ser financiada por el Grupo Nacional de Memoria Histórica, el Centro Nacional, la Comisión de la Verdad, todas las instituciones, las entidades encargadas de la transición, de la justicia restaurativa, donde se habla de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces la obra estuvo enmarcada pues como en este tema de lo transicional hacia otra posible sociedad, y para mí fue muy importante pues como esa posibilidad de conocer cosas que yo solamente pues había escuchado en libros, en películas, gente de carne y hueso como yo, frágil como yo, también fuerte y digna como yo, que había sido reclutada por un grupo armado cuando era niño o niña. Los cuerpos de las mujeres que estuvieron en la guerra de uno u otro lado fueron vulnerados, violentados, usados. El dolor, pues digamos, de cosas que nunca hemos podido hablar como colombianos, la manera en que reclutan a las personas que son agentes del Estado que dicen defender la patria, cómo les lavan el cerebro para considerar enemigos a las personas de su propio pueblo, como subversivos, como enemigos, como comunistas, cómo digamos se formatea el espíritu y se formatea la manera de pensar, sentir y actuar de una sociedad que se ve reflejada en la guerra como la única manera de resolver conflictos y como una manera brutal de negar al otro como interlocutor. Entonces para nosotros fue muy bello poder hacer, sobre todo a través del trabajo de la música, de la escucha, toda una cartografía de lo que es un país absolutamente rico, que en este momento está, por el tipo de mafia que digamos se ha ido consolidando por la guerra, esa imbricación entre el narcotráfico y el conflicto armado, donde se han involucrado terratenientes, políticos regionales, gamonales, el campesinado que está pues sometido porque pues no hay inversión en el campo, entonces no pueden sembrar ni café ni yuca por el tipo de tratados de libre comercio, y la gente está metida en la coca, en las cocinas de coca. El eslabón más débil es el campesinado, y la coca en este momento, pues digamos, se ha copado pues el Estado. Nosotros hablamos ahora, los investigadores en Colombia, de narcoestado. Y el drama, pues, un país que podría exportar maíz, café, trigo. Ahora estamos solo exportando flores, un poco de café, pero todo lo estamos importando. El campo se está muriendo. Y el campo está habitado por todos los grupos armados, porque no hubo posibilidad de que el acuerdo de paz fuera posible, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho y seguimos haciendo. Y la obra sirvió, digamos, muchísimo como espejo para mirar lo difícil que es tejer un relato incluyente, no digamos una colcha de retazos donde no se dialogue y se permita, digamos, ampliar el sentido de lo que nos ha pasado, sino precisamente tejer un sentido acerca de la incapacidad, digamos,
que la guerra nos genera como costumbre para ser capaces de desenredar el hilo de la memoria que ha sido, digamos, narrada desde un lugar de enunciación de poder que aplasta otras voces y no nos permite escucharnos. Por eso, digamos, el arte como lenguaje nos ayuda a entendernos y a, digamos, a que otra sociedad, a otras personas de la sociedad entiendan que eso nos ha pasado a todos. No les pasó a estas víctimas y a estos victimarios, sino que es parte de un sistema. Y precisamente desde esa mirada sistémica tenemos que mostrar la importancia de luchar por los derechos humanos, no como una ideología de izquierda, como le han intentado meter en la cabeza a la gente, porque hay miedo en la academia, hay autocensura. Hablar de derechos humanos es ser mamerto, para ellos es el término que se utiliza en Colombia, ser sesgado, es polarizar, es confundir los legítimos reclamos de tener el derecho a la paz, que está en la Constitución, el derecho a un medio ambiente tranquilo, a los ecosistemas vitales que constituyen el hábitat, el agua, los páramos, la riqueza, digamos, del páramo, y no estar sometidos al glifosato, a la fumigación, porque eso no ha acabado ni con la droga, porque, digamos, la droga, simplemente el campesino lo que hace, se acaba su cultivo de pan coger y de comer, por la contaminación del glifosato, la gente se traslada a otra parte, como nómadas errantes todo el tiempo y sin tierra, a seguir sembrando coca, que es lo que da de comer. Entonces estamos condenados si nosotros no somos conscientes de cómo atar el pasado, el presente y el futuro de un país posible, en la medida que nosotros pues no simplemente nos conformemos con un popurrí, donde hay un indígena, un negro, un campesino, un académico y todo el mundo hable, pero todo el mundo habla desde una certeza, no nos comunicamos desde el corazón, desde el ser, desde el cuerpo, desde lo frágil, y en esa medida pues se queda mucho en discursos y en hablar de temas que no llevan, digamos, sino simplemente pues como a hacer estados de cosas. Nosotros pensamos que el arte combinado con la academia, combinado con el trabajo autobiográfico, autoetnográfico, comunitario, cartográfico, nos permite entender esa relación entre memoria, cuerpo y territorio. Y es precisamente desde eso que somos, desde esa capacidad de tocar, de sentir, de comunicar, que nosotros podemos tocarnos desde las emociones y entender toda la dimensión de lo socioemocional como parte de lo que hay que trabajar, porque este es un país de gente muy apasionada, nuestro país, nuestro continente, donde la música, el arte, la poesía, el baile, nosotros somos un país profundamente musical. Victus tenía mucha fortaleza por lo musical. Lo que más me impactó a mí y me apasionó fue que el director musical de la obra hizo un trabajo que se llama Paisajes Sonoros, que consistía en invitar a las personas que estuvieron en la guerra, por ejemplo, a decir, en la selva todo el tiempo, a decir, bueno, ¿cómo suena un amanecer en la selva? ¿Cómo suena? Entonces ellos hicieron los ruidos de los pájaros, los cantos de los diferentes animales. Entonces ellos recrearon con su voz y todos los sonidos de la obra son recreados por las voces de quienes conocen un anochecer, un amanecer en la selva, pero también hablan de cómo suena un combate, de cómo suena la calma, digamos, que antecede un combate, y luego el ruido de los helicópteros, de los fusiles, de las granadas, de las bombas, de los gritos de la gente. Entonces, bueno, hicimos como una posibilidad, un ejercicio de tejer. Nos interesa mucho mover la obra a nivel internacional. Ahora abrimos, después de 2 años de estar quietos durante pandemia, nos invitaban a abrir el Festival Iberoamericano de Teatro, como dice Franchi, en el Teatro Colón, que es el teatro más representativo en Colombia, y tuvimos lleno total porque la gente de oídas, mucha gente vio la obra del 2016 al 2019, en el 20 hicimos una obra filmada, pues la filmación no es tan bonita como verlo pues en presencia, y ya pues ahora este año abrimos el festival con la idea de que mucha gente lo vea, de movernos por otros contextos, pero también por otras latitudes. Nos interesa ir a Costa Rica, nos interesa ir a Argentina. No es fácil porque es un grupo grande, pero bueno, es una posibilidad porque es un teatro de memoria viva y digamos de futuro posible, en la medida en que hacer belleza con otros implica también haber sido capaz de llorar lo que a los otros les hizo daño y entender que eso que les pasó a los otros, así no te haya pasado a ti, también nos pasó a todos por el cuerpo, por la mente y por el tipo de psique colectiva que tenemos en un cuerpo social profundamente fragmentado. Entonces esa es pues mi invitación para seguir trabajando desde el arte. Meter el arte en la academia es fundamental, meter el afuera y el adentro, digamos, en la manera de nosotros educar para trabajar la enseñanza de la historia a partir de las memorias colectivas, no solo del dolor, sino también pues de lo que es invisible
y que le da sentido a la vida, como ese perfume del que habla Ana Jimena. Esos perfumes, esas cosas bellas, donde no somos personajes sino personas, es lo que hace que la vida tenga sabor, tenga sentido, y por eso es tan importante para nosotras este espacio de saludarte, este espacio tan bonito que ha construido Francesca, donde también le damos lugar al silencio para poder dejar entrar, ¿no? Dejar entrar lo otro y dejar que nos mueva el piso, pues lo que de pronto no, ni siquiera nos ha pasado por la mente porque no lo conocíamos. Victus es un espacio donde a uno, como espectador, cuando la gente va a ver, o uno como actor, todo el tiempo se sorprende porque en medio de lo que ha seguido pasando, porque ha seguido pasando, la gente tiene la voluntad de que esto sea distinto. Y no es mágico el cambio, sino que se requiere remendar lo social, entendiendo esa manera de destejer lo que hemos normalizado y volver a tejer las urdimbres y los entramados de la manera en que nosotros nos relacionamos con la vida y con la muerte también. Porque poder hacer duelos sanos en un país donde no tenemos tiempo de enterrar a los muertos cuando han seguido otras masacres, y lo pueden decir Ana y Francesca que viven aquí, y eso hace que vivamos con el espíritu exaltado. Yo soy un ser con un espíritu bastante exaltado, y estamos bien asustadas por las elecciones que se vienen el domingo, porque hay amenazas de muerte muy grandes frente a gente que está tratando de promover un cambio, y mucha resistencia al cambio porque la gente le da mucho miedo el estereotipo del comunismo, de lo que hablaba ahora también Evangelina, de los medios, de la manera en que han formateado pues a la gente. La gente dice es mejor malo conocido que bueno por conocer, pero eso del comunismo no es tan bueno. Mire lo que pasó en Rusia, mire lo que pasó en Cuba, no queremos ser como Venezuela. Es un poco como la gente, a pesar de estar tan mal, piensa que lo peor es cambiar y seguir, digamos, siendo vasallos de unas personas que se ganan millones de pesos y se roban el erario, y nosotros estamos sin carreteras, sin hospitales, en un país con 2 océanos y lleno de río, gente que no tiene agua potable, gente que se va a la guerra porque no hay otra opción, porque es lo único que hay, ausencia de Estado en la mayoría del territorio rural, solo presencia militar y todo el drama pues de la cocaína. Entonces esto tiene que cambiar porque no es algo que nos merecemos. Queremos un país distinto y hay con qué hacerlo porque hay gente muy brillante en todos los espacios, y la academia en este momento está abierta y está apoyando el cambio. Y eso no quiere decir que seamos de izquierda o de derecha, pero lo que no queremos es más de lo mismo. Y eso no es mágico, ¿cómo puede cambiar? Eso tiene que ver con poder entender los saberes de quienes han escrito, nos han inspirado en todos los contextos donde han hecho transiciones, pero también pensar este modelo neoliberal como una posibilidad, pues como entre muchas, porque el neoliberalismo nos tiene jodidos a todos, pues digamos esa manera de utilizar la naturaleza, que es una de las cosas pues que también estamos trabajando desde la academia, es ver el tema de la ecopsicología, la ecología profunda, el ecofeminismo, no como excluyente del hombre, sino como crítico al antropocentrismo y al androcentrismo. En la medida que nosotros no veamos la naturaleza como sujeto de derechos, estamos, digamos, acabando con la casa común, que es lo que plantea el Papa Francisco en sus encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti. La casa común es lo que tenemos que cuidar, y para eso tenemos que replantear los modelos de desarrollo, las maneras en que estamos educando a nuestros hijos en las universidades, la noción de productividad y la noción de desarrollo. Y eso empieza también por el ser y por el espíritu y la mente y el cuerpo, y las cosmovisiones de quienes han habitado estos territorios nos dan luces para pensar otras maneras de pensar lo espiritual. No es de una religiosidad impuesta donde hay una cantidad de, no quiero irrespetar a nadie, pero digamos como de rituales que no tienen un correlato con lo que la gente hace en la vida cotidiana. Y volver a recuperar lo sagrado, la sacralidad, implica ritualizar los espacios de la vida cotidiana y hacer cosas como la que estamos haciendo hoy, que es un ritual de encuentro entre países hermanos que nos permite, digamos, ver cómo afianzamos estos lazos y hacemos mucho más. Y felicito a Francesca y agradezco a cada una de las presentes por este espacio tan bonito, y la biblioteca pues me parece un lugar maravilloso. Yo estaba en Costa Rica y es un lugar increíblemente interesante, donde no hay ejército hasta donde yo supe. Creo que es el único país en Latinoamérica donde no hay ejército, y ahí estuve participando en un encuentro de psicología maravilloso hace unos años. Publicamos un libro sobre neoliberalismo, se los mando pues a través de Francesca, porque pienso que Costa Rica es un lugar muy especial
y hay pues como un saber hacer pues que nos debe inspirar a todos, ¿no? Somos un continente militarizado y en el caso nuestro no somos un país lleno de grupos armados por todas partes y tenemos que aprender a desarmar también el espíritu y el discurso, ¿no? Y esto, gracias Claudia, que obviamente Gracias, nos Claudia. impactaste también con todo el cuento que no es solo actuación y vida día cada día, cotidianidad. Y por eso también para despedirnos un poco del público, quisiera decir si las compañeras quieren ante la directora Laura despedirse un poco, porque después iría solo de dar palabra un poco a Rosa María con este abrazo también que abarca a todo el mundo, y a Eva que se ocupa de mucho tiempo de derechos humanos, sobre todo derechos de las mujeres, para un poco despedir y dar después una despedida yo en unos minuticos para que el público eventualmente, no sé si tienen preguntas, pero saludarnos también en tema de paz y profundidad. Bueno, pues yo le quiero dar las gracias y muy buenas tardes a todos. Yo me retiro porque tengo otra actividad, pero muchas gracias y estamos desde la Biblioteca Nacional siempre muy anuentes a trabajar estos temas. Muchas gracias. Gracias, directora. Muchas gracias, doña Laura. Para abrirnos el espacio, que es un espacio del alma, del conocimiento, de la cultura, de la hermandad. Y por eso, Rosa María, si quieres también, desde Argentina hasta Italia, hasta Jerusalén, para también a nosotros abrazarnos, decirnos algo para también despedirnos al público, a las compañeras que están acá. Claro que sí, Francesca. Yo creo que es importante dejarnos con la reflexión de un tema tan importante como es cuidar la vida, porque esto lo hacemos desde nuestros hogares, desde nuestra responsabilidad en las familias y con los jóvenes. Y en esto me parece que tenemos que preocuparnos todos por insistir a través de todos los medios posibles para que el cuidado y la dedicación hacia la transmisión generacional pueda dar frutos buenos en los jóvenes que nos siguen y que nuestra experiencia de vida pueda tocar la conciencia de una memoria activa y de una memoria viva, que pueda ser asumida y que dé continuidad a la realidad que América Latina ha vivido y que sigue viviendo. Es decir, participación en los jóvenes, es decir, responsabilización y trabajo de concientización que lleve a ocupar una digna posición ética, saludable y constructora de futuro. Gracias. Gracias, Rosa María. Eva, si quieres agregar algo respecto a toda tu experiencia también de defensora de derechos humanos. Después, una compañera desde público estaba comentando algo, no sé si Cristian quiere poder leer después para ver cómo vamos a contestar a esta pregunta. Si alguien más de público tiene también que comentar o preguntar algo, con todo el gusto y el cariño. Gracias, Eva, si quiere aportar. Sí, claro. Sí, en principio, por supuesto, agradecer a Francesca, que es la que organiza con pasión todo esto, bueno, y hoy a las disertantes, por ejemplo, Ana Jimena, con su maravillosa poesía, que es una experiencia de la vida de nuestro pueblo, de las personas de nuestro pueblo latinoamericano, el concepto de trauma, cómo lo salva de una manera ejemplar, que está totalmente relacionada con el ejercicio de la memoria, que nos enseña cómo tenemos que repetir, contar y educar en las escuelas y universidades con respecto a no olvidarse todo esto para no repetirlo, y por supuesto con las poesías de Marianela, impresionante el tema del amor, realmente el amor que es fundamental
en la vida del ser humano, nunca lo vi tan repetido y explicado como en la poesía de Marianela. Y por supuesto, gracias Claudia por habernos explicado lo que es el costurero. Me parece una cuestión maravillosa, no me imagino en un país tan dividido como es Argentina, cómo pueden estar juntos militares, guerrilleros y demás, comunicándose y tratando los temas que competen a lo que es el ser humano. Realmente me parece maravilloso. Me voy con una experiencia riquísima de este encuentro, así que gracias a todos por estar. Gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Francesca, yo quisiera hacer una pequeña intervención. Muchas gracias, Evangelina, y a las compañeras que han participado. Bueno, con respecto a la pregunta que se plantea ahí, yo no siento que esto sea un escenario político. Creo que estamos compartiendo desde las experiencias personales y colectivas, porque parte del conversatorio también trata de llevar todas estas experiencias también a un plano personal. No podemos disociarnos como seres humanos del contexto en el que cada uno vive, y todas estas cuestiones del perdón, de la memoria, aplican desde el plano personal. Todos tenemos memorias que tenemos que sanar, que recuperar, todos tenemos diferentes actividades desde las que podemos ir haciendo esa recuperación, y no en vano hay un montón de corrientes que trabajan también desde la psicología, y desde, claro que sí, que lo personal es político, y que trabajan desde un adentro hacia un afuera. Estamos simplemente haciendo un conversatorio y compartiendo las experiencias profesionales y personales de cada una. Por eso es importante volver al tema del título, ¿verdad? Que es cuidar la vida. Cuidar la vida es una responsabilidad personal y también colectiva. Y creo que aquí cada una puede tomar de las cosas que le interesan, porque es muy importante. A mí me llama mucho la atención cómo a través del arte también se han ido haciendo estas integraciones sanativas, ¿verdad? De la psique personal y de la psique colectiva. Así que yo en lo personal me siento muy satisfecha y muy esperanzada de saber que desde diferentes puntos de nuestra América Latina hay personas trabajando en esta construcción de paz, en esa recuperación de la memoria, y que para todos siempre es importante, ¿verdad? Ver lo que se está haciendo en otras partes para verlo como una cuestión de crecimiento. Así que muchísimas gracias para todas las compañeras que están participando, y no sé si Francesca también quiere entonces participar con alguna, para terminar con la charla, o explicarnos un poquito también del alcance que tienen este tipo de transmisiones a través de los grupos que los apoyan. Muchas gracias. Gracias, Marianela. También quiero despedirme un poco del público, decir que esperamos que estos espacios sean un espacio de la política en un sentido más amplio y más sincero del término, como búsqueda de un bien común, el alma, la esencia de la política, la polis, del bien colectivo. Obviamente las miradas son distintas. Acá se dice que los derechos son fundamentales, la paz es un derecho de todos los humanos. Entonces, a pesar de la mirada partítica, yo pienso que sí, tenemos que cuidar la vida, cuidar el bien colectivo, escucharnos, hacer silencio, y el alcance de este grupo Saludarte, que está buscando un poco como subgrupo específicamente de defensa de los derechos humanos, ambientales, de los seres, porque estamos intentando de superar esta visión antropocéntrica, como estaba comentando también Claudia antes. Es muy importante porque estamos buscando qué significa ser felices, qué significa estar en salud, qué significa estar bien, qué significa ser hermanos, hermanas, qué significa la solidaridad, empezando, como estaba comentando también Marianela, de la experiencia vital, de los cuerpos, de los territorios, del amor, del perdón, de la reconciliación. Obviamente es trabajo duro, y por eso empezamos desde adentro, y con un grupo aliado también, el Espacio de Paz y Silencio, estamos buscando cómo desarmarnos, no desalmarnos, desarmarnos de este enemigo también interno, esta enemiga que no nos quiere a nosotras y a nosotros, entonces ni a los otros y a las otras, y ni a la naturaleza, a los mayores, a los ancestros, a lo que sí abriera un camino de todo lado del mundo. Entonces, como siempre, quiero decir, por favor, podamos escuchar en el corazón también el enemigo que nos habla dentro,
reconciliarnos con este enemigo, enemiga, y también aprender, porque sin aprendizaje, sin conciencia, no hay transformación y nunca vamos a tener paz. Entonces, gracias por ese espacio, gracias por estas hermosas palabras, gracias también Excelente. para Hermes que nos preguntó. Hermes, tú sabes, te quiero mucho. Estamos caminando conjuntamente para construir también una Colombia, una América Latina, un mundo, ojalá, un mundo interior también mejor. Yo lo estoy intentando conmigo, con ustedes, con todas y todos. Gracias. Esta es la palabra, me parece más oportuna. Gracias.